Buenas noches, les agradezco la participación para este encuentro. Vamos a trabajar hoy vamos a continuar con las aplicaciones de la integral, los códigos de revolución. La recomendación que nos continúan haciendo es que debemos hacer el reconocimiento facial. Estamos a menos de un mes del examen final, entonces se recomienda, faltan muchos estudiantes que no han hecho el reconocimiento facial. Y si no hacen el reconocimiento facial, pues sin duda no van a poder presentar el examen. Entonces, por favor, háganlo con tiempo, estamos a tiempo y no dejen para la última hora cuando de pronto se puedan presentar dificultades. Bueno, entonces vamos a iniciar. Digamos que cuando nos dan una función y la hacemos girar en torno a uno de los ejes x, y o x igual a 1, a menos 5, a y igual a 2, a 3, se forma un sólido de revolución. Entonces esto es lo que vamos a trabajar esta noche. Vamos a trabajar los sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Esto se forma cuando se gira una función alrededor de un eje determinado. Bien sea el x, el eje y. Bien. Digamos que cuando es una sola función, para hallar el volumen, cuando hallamos un sólido de revolución, pues hallamos el volumen de ese sólido que se forma. El volumen, decimos que está definido por la integral pi multiplicado por la integral entre a y b de la función, llamémosla f de x al cuadrado de x. Digamos que esta es la relación que vamos a emplear. Si la rotación es respecto al eje x, vamos a emplear esta relación para encontrar el volumen del sólido que se forma al rotar la función alrededor sobre el eje x o un eje paralelo al eje x. Para iniciar, entonces vamos a hacer un ejemplo para que empecemos a entender esto y vamos a ver cómo se realiza en GeoGebra el gráfico y cómo hallamos el sólido, cómo hallamos el volumen allá también. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, entonces vamos a mirar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una preguntita. Ahora que esté realizando la aplicación de GeoGebra, a ver si me puede resolver una duda, que es que yo ya realicé mi ejercicio, pero no tiene una aplicación, entonces cuando llegue al punto le indico. Bueno, si ahorita lo miramos, voy a empezar analíticamente acá el ejercicio. Sea la siguiente función. Nos dicen y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. O sea, vamos a hallar la región que se forma respecto al eje y igual a 0. Y igual a 0. Y vamos a hacer la rotación alrededor del eje x. Alrededor del eje x. Bien. Entonces, en este caso, pues no nos dicen de qué punto a qué punto va. Lo ideal sería hacer la gráfica en GeoGebra pues para identificar los límites de integración porque solamente nos da una función, ¿cierto? No conocemos el comportamiento de la función, por lo tanto la recomendación sería para este caso graficar primeramente en GeoGebra o en el graficador que tengan y vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa función. Luego vamos a escribir acá función, bueno, vamos a escribir f de x
igual, entonces vamos a escribir, acá nos aparece el teclado, raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, y vamos a darle enter. ¿Qué nos aparece? Nos aparece media de circunferencia, ¿cierto? Es decir, que esa es una ecuación de una circunferencia. Vemos que con esto, ¿qué pudiéramos determinar? ¿Cuáles serían los límites de integración? Y vamos a hacer girar en torno al eje X la función que nos dieron raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué vemos? Que la función va entre ¿qué valores? Entre menos 3. Menos 3 y 3. Por lo tanto, esos van a ser los límites de integración. Entonces, podemos decir que esta función va a estar entre menos 3 y 3. Ese va a ser el dominio de esa función para la rotación. Bien, de acuerdo con la expresión que nos dieron, volumen es igual, pues vamos a escribir la integral entre menos 3 y 3. Bueno, acá podemos dejar pi multiplicando fuera de la integral. Y nos dice que la función, ya tenemos pi, la integral entre a y b, en este caso a vale menos 3, b vale 3. Y vamos a escribir esto, la función elevado al cuadrado, ¿cierto? 9x al cuadrado de x. Bien. La expresión, el radical elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Luego, volumen será igual a ¿qué? A pi por integral entre menos 3 y 3. ¿Cuánto nos queda raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado? 9 menos x al cuadrado. Nos queda 9 más x al cuadrado. lo que está dentro de su radical, ¿cierto? Entonces nos da 9. Bueno, acá no habría ya necesidad de, bueno, para el diferencial sí. 9 menos x al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí. Y ya nos quedó una integral sencilla de encontrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Volumen es igual a ¿qué? Entonces vamos a hacer la integral. La integral de 9, ¿cuánto nos da? 9x. 9x menos la integral de x al cuadrado. X a la 3 sobre 3. A 3 sobre 3. ¿Y esto se evalúa entre qué? Entre menos 3 y 3. Bien. Hasta ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Solamente hallar el volumen, hallar la integral, encontramos los límites de integración y vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Continuamos por acá. Volumen es igual, vamos a sustituir, entonces decimos pi que multiplica, vamos acá en paréntesis, entonces vamos a reemplazar todo por 3, 9 multiplicado por 3, menos 3 a la 3 sobre 3, acá menos, vamos a abrir un paréntesis para que, por el signo que nos está afectando, 9 por menos 3, menos 3 a la 3 sobre 3. Bien, acá cerramos el paréntesis. Acá cerramos la llave. Entonces, volumen será igual a ¿qué? A pi que multiplica. Entonces acá decimos que 9 por 3 nos da 27. 3 a la 3 nos da 27. Dividido entre 3 nos daría 9. Y con este menos que está por fuera sería menos 9. ¿Bien? Ahora vamos a multiplicar, vamos a destruir el paréntesis, el segundo paréntesis. Acá 9 por 3, 27, negativo. Pero como acá hay un signo menos por fuera, entonces nos daría más 27. Bien, ahora decimos menos 3 a la 3 da menos 27 sobre 9 sobre 3 daría menos 9. Con este más, con este menos nos daría más. Y este más con este menos nos daría menos. Por lo tanto nos quedaría menos 9. Por lo tanto, volumen es igual a ¿qué? A pi, que multiplica ¿qué? Entonces vamos, ¿cuánto nos da esto? Entonces 27 más 27, 54, 54. Eso nos daría 54 menos
18. ¿Cuánto es 54 menos 18? 36. 36. O sea, todo esto del paréntesis nos da 36. Y multiplicando por pi, acá sería 36. Bueno, entonces decimos volumen. Volumen será igual a 36 26 para dar, ¿por qué? por 3. 27 más 27 son 54 y menos 18, Cien. menos 9, menos 9. Profe, daría 113.04. 3,1416. Vamos, ¿cuánto nos da? 113.04 Unidades. ¿Ahorita? cúbicas. Unidades cúbicas. Unidades cúbicas. A mí me da 0.9. Ahí no habría problema. Bueno, ya nos tocaría ver el redondeo del número pi. Trinidad le dio COVID. 3,1415 o 3,1416. Casi muere, me enteré hoy. Y ella contagió a una empleada ahí. La pelada. Por favor, le recomiendo el micrófono porque es que el problema es que hay mucha interferencia y nos incomoda. Bueno, ya digamos, vamos a revisar el redondeo. Bueno, inicialmente entonces nos da eso, listo. Entonces ya tenemos, nos dio el volumen cuánto, o sea, vamos a ver ahora cómo es el comportamiento en GeoGebra a partir de la rotación que vamos a hacer. Entonces, nos vamos otra vez a la herramienta. Ya está establecida la función, ¿bien? Nosotros podemos hacer la función restringida. Vamos a hacer entonces, yo ya escribí la función fx igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Nos mostró ese gráfico entre menos 3 y 3. Entonces ahora voy a restringir el dominio, entonces decimos función. Vamos a escribir el comando función. Vamos a tomar el segundo que dice función. Entonces la función, ¿cómo se llama? F. El valor inicial va a ser ¿de qué valor? De menos 3. Los tres. Y el valor final va a ser de 3. Aunque acá no hay tanto lío porque pues igual ahí está restringido, ¿cierto? Digamos que sobraría ese paso, pues para que lo vean cómo se hace también. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya estamos en R2. Vamos a ir a R3. Vamos a ir acá en la parte superior derecha. Acá en el menú vamos a dar clic y vamos a buscar vista y vamos a darle clic donde dice vista gráfica 3D. Vamos a abrir entonces el otro espacio. Tenemos la vista algebraica, la vista en R2 y la vista en R3. Bien, voy a darle espacio acá, voy a correr esta función para acá. Voy a cerrar un poquito el R2 para darle más espacio al R3. Me voy a ubicar en el plano que está ahí gris. Voy a darle clic derecho. Acá donde dice plano, voy a darle clic y voy a quitar ese plano. Bien. Entonces ya tenemos ahí la representación. Acá ahí le podemos hacer zoom, o le podemos hacer disminuir el zoom, aumentar el zoom, dependiendo cómo esté el gráfico, pues para que lo podamos trabajar y lo podamos visualizar bien. Bueno, vamos a utilizar un comando, es sencillo. Acá podríamos hacerlo por rotación. Vamos a darles primero cómo podemos hallar el volumen solamente hallando la superficie. Y vamos a escribirlo entonces. Vamos a escribir el comando superficie. Vamos a utilizar este que dice curva, ángulo. Voy a ver esto acá. Superficie, curva, ángulo, recta. Entonces, voy a tomar ese. Pero tengo que ubicarme acá tengo que ubicarme en R2. Entonces vamos a escribirlo otra vez. Superficie. Dice, entonces, ¿la curva cuál será? Pues vamos a llamarla fx o gx, porque pues ahí no hay problema porque están restringidas en el mismo dominio de menos 3. Vamos a decirle f. El ángulo, entonces vamos a tomar un ángulo de 2pi. 2pi equivale a qué giro? A un giro de 360. Vamos a colocar 2pi. Y vamos la recta. ¿En torno a qué recta vamos a
a colocar la rotación, entonces respecto al eje X o respecto al eje Y. Entonces acá hicimos respecto al eje X. Entonces vamos a escribir eje, la primera con mayúscula, eje X y todo seguido. Y ya ahí se nos generó el solido de revolución. Ya acá pues ya podemos empezar a mirarlo. Esta es la forma más fácil de hacer un solido de revolución. Por favor, ¿puede repetir esa última parte? Ya, entonces mira, acá tenemos. Profe, Señor. una preguntita. Es que yo estuve viendo el video que usted subió en el canal de YouTube y yo lo estaba haciendo así, pero cuando usted pone los ejes X, Y y Z, en el mío, como yo utilizo el que es online, no me aparecía el Z, entonces yo creo que por eso no me daba, no sé si había que... Este que estoy trabajando también está este GeoGebra está en línea. Esta no es una aplicación. Pero es que como usted allá en el video que subió al canal no lo hizo así, sino que lo hizo diferente. Bueno, es que sí, ya ahorita lo explicamos. Ya, esta forma es como más rápida, profe. Esta es la más sencilla, esta es la más rápida. Ya ahorita lo hacemos de la otra ya. manera para que veamos. Haciendo la rotación con simetría axial y haciendo todo el proceso sí, de señor, superficie. Esta es la forma más fácil, ¿sí ve? Solamente que hicimos graficar, escribir un comando superficie, establecer un ángulo y un eje en torno al que vamos a hacer la rotación y listo. ¿Qué nos faltaría hacer? Hallar el volumen, ¿cierto? Entonces, Sí, profe, ayer el volumen. ¿qué nos dice el volumen? Vamos a escribir la V es igual a, entonces, la fórmula que nos dice que pi multiplicado por la integral, ¿cierto? Entonces voy a colocar el valor de pi, o sea, pi multiplicado, y vamos a escribir la palabra integral, y voy a colocar el que me dice acá, mire, función extremo inferior, extremo superior. Voy a tomar ese comando. ¿La función cuál es? La función se llama f, ¿cierto? Pero f a qué? Al cuadrado, ¿cierto? Entonces debe ir f al cuadrado, le colocamos al cuadrado, porque así es que nos dice la relación, ¿cierto? ¿Cuál es el extremo inferior? -3. -3. ¿Cuál es el extremo superior? 3. 3. Y le damos enter. ¿Cuánto nos dio? 113,1 unidades cúbicas. Veamos cuánto nos dio analíticamente. Nos dio 113,04. Ya por redondeo, si hay más decimales, 13,05, bueno, podemos dejarlo como 113,1. Bueno, digamos que ahí el redondeo estamos muy cerca. La parte entera es igual, la parte decimal es la que varía un poquito, pero no hay problema en el valor, ¿sí? Porque todo depende es cómo estemos manejando el número pi, con cuántas cifras decimales estamos trabajando el número pi. Entonces, preguntas. Profe, ¿me puedes dejar ver la gráfica nuevamente? ¿Qué pena? Yo tengo una pregunta ahí. Cuando usted dice que me debo parar en R2, ¿qué es R2? R2 es esto, mire, R2 acá es el plano XY. Este es el plano XY. Mire, si yo me ubico en el plano XY, acá me salen estos comandos. Me sale acá para el deslizador, para hacerles y si me ubico en R3, ya me cambian ya es para trabajar en R3, ¿sí? Me cambian los comandos. Entonces, si yo voy a escribir algo acá, pues debo estar ubicado en R2 para que me deje escribir la función que quiera escribir, ¿sí? Entonces, esta es la forma más fácil de graficar, ¿sí? ¿Con qué comando? Comando superficie, comando curva, ángulo y eje y recta, ¿cierto? Y ya pues acá el comportamiento ustedes lo ven, le pueden hacer el zoom, ya lo pueden hacer el movimiento. Le ubicamos ahí que nos salga, tratemos de hacerlo como si estuviéramos bueno, acá está el eje Y es el verde, el eje X es el rojo y el eje Z es el eje azul, ¿sí? Bien, podemos incluso si quieren
darle un poquito más de vistosidad. Le podemos colocar un fondo, un color, el que ustedes deseen. Y listo. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. señor, ¿En qué me baso para sacar el ángulo? ¿O siempre va a ser... el ángulo es, siempre lo vamos a dejar como 2pi. ¿Sí? Bueno, Ok. no sé si quieren ver la Ok. otra forma de hacerlo con rotación y acá con Profe. rotación axial, si quieren ver esa forma o esa es la forma, realmente esa es la forma más sencilla para graficar sólidos de revolución. O La vamos a que hacer, es la más vamos a hacer sencilla. varios ejemplos y al final si quiere hacemos este mismo haciendo con rotación y superficie, cambiando el comando un poquito más extenso, el comando así como lo explico en el video del canal, pero realmente esta es la forma más sencilla. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entender? Que cuando yo hago una rotación respecto a un eje, acá la vamos a hacer respecto al eje X, que se me va a formar una esfera, ¿cierto? Dependiendo en este caso, pues como es medio semicírculo, se me formaría acá una esfera, ¿cierto? Y ese es el volumen de esa esfera. ¿De qué depende el volumen? Pues del radio de esa esfera. Acá en ese caso el radio sería 3, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la forma básica de hacer un dibujo en R3 para una rotación, bien sea que le hubiéramos hecho respecto al eje X o bien sea que le hubiéramos hecho respecto al eje Y. Bueno, si es respecto al eje Y, ¿en qué nos varía esto? En que la integral se debe hacer respecto al eje Y, a la diferencial Y. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos entender. No sé si lo que hemos hecho hasta ahora está claro. Me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda. Observen que acá analíticamente, ¿qué fue lo ¿Puede que volver a la otra diapositiva? hemos hecho solamente esta? Está claro, profe. Llevamos solamente esta. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos de conocer la relación que se emplea para hallar el volumen de un sólido de revolución. ¿Cuál es? Pi por la integral entre A y B, conociendo los límites de integración de la función f de x, o sea, ese es el radio, porque eso lo que se forma es un disco, ¿cierto? Ahí es un disco lo que se forma. Entonces, esto de que estoy elevando al cuadrado, me está diciendo que es el radio al cuadrado, ¿cierto? Es el radio. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado? Perdón, de un círculo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un círculo? Si yo tengo un círculo, Pi por radio al cuadrado. entonces listamos, entonces acá conozco R, entonces el área es igual a que a pi por R cuadrado. Entonces esto que acá tenemos pi, ¿cierto? Entonces esto que tengo acá, ¿qué me va a dar? Pues el área de ¿qué? De la base, ¿cierto? Entonces esta es la fórmula que me permite hallar el volumen de un sólido de revolución. Bueno, dejemos ese ejemplo y pasemos a otro. Ya un poquito más complejo para que vayamos. De alguna forma la función es que el radio, profe. ¿Cómo? El radio es la función. El radio es la función. Sí, de alguna forma el radio es la función y pi pues ya digamos va. Exactamente el radio es la función, ¿sí? Y se eleva al cuadrado. Por eso es que acá la elevamos al cuadrado. Entonces nos dio raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Listo. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando son dos funciones. Así, Profe, señor. qué pena. Sí, cuénteme, Miguel. Profe, una preguntita. De pronto tú te puedes hacer de pronto uno parecido al ejercicio B. Me estoy dando cuenta que ahí la región en la fórmula totalmente cambia. Ese es el ejercicio que va a hacer ahora el profe con dos funciones. Va a ser con dos funciones y va a ser uno con respecto a Y también. Para que entendamos ahí, ¿listo? Bueno, ahí vamos a hacer varios ejemplos hoy para que los vamos a entender. Listo. Entonces ahora nos dicen que vamos allá a la región acotada. Entonces, la región acotada, ¿qué es? La región cerrada, ¿no? Entre las curvas
y es igual a x al cuadrado más 1 y la recta, o sea, la otra curva, en este caso que es una recta y es igual a menos x más 3. Entonces nos dicen que hallemos, bueno, y que esto va a rotar, esto va a ser en torno al eje x, va a ser la rotación, ¿sí? Vamos a rotar esto respecto al eje x. Bien, primero que todo, cuando hay dos funciones, la relación del cálculo del volumen nos cambia un poquito. Vamos a decir lo siguiente. Ya volumen lo vamos a definir como pi multiplicado por la integral entre a y b. Debemos de tener los límites de integración. Y acá entonces cambia esto. Entonces acá es radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado de x. Entonces ¿esto qué será? El cuadrado ¿de qué? Del radio externo. Del radio externo. ¿Y esto qué será? Entonces este será, ¿y este qué será? El cuadrado El radio interno. del radio interno. El cuadrado del radio interno. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, eso se puede observar es gráficamente. Así analíticamente yo no puedo saber quién es el radio interno, cuál es el radio externo, ¿sí? Pero inicialmente sí debo encontrar los puntos de intersección, o sea, los puntos de corte con el eje X para saber. Profe, disculpa que te interrumpa. Aquí tú en la fórmula que acabas de colocar, colocas el pi por fuera de la integral y en la fórmula que me muestra el ejercicio está después de la integral. Bueno, cambia ¿qué pasa? nada, ¿Qué es pi? No cambiaría nada. Miguel, ¿qué es pi? Una constante. Una constante. Si usted la deja acá multiplicando, vamos a colocársela acá en blanco, ahorita la borramos. Yo la escribí acá, digamos que se me olvidó sacarla, ¿me afecta en algo? ¿Me afecta si la dejo dentro de la integral y al final multiplico todo por pi? No afecta. No afecta para nada, ¿cierto? Hay una propiedad de las integrales que nos dice que cuando hay una constante multiplicando la función, yo puedo sacar la constante a multiplicar, ¿cierto? Entonces no hay problema. Entonces, que esté por dentro de la integral o esté por fuera es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar primero, hallar los puntos de corte. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos de corte? Dijimos que igualando las funciones, lo mismo que hacíamos para hallar las áreas entre curvas. Entonces, x al cuadrado más 1 es igual a ¿qué? A menos x más 3. Bien. Entonces, voy a igualar todo a 0. Entonces decimos x al cuadrado. Voy a sumar a ambos lados x, entonces esto me quedaría más x más 1 y voy a restar a ambos lados menos 3. Y esto me da 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más x y esto me daría menos 2. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Pues es un caso de factorización. Entonces abrimos dos paréntesis. Vamos a sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, la colocamos en ambos paréntesis. El primer signo es el primero que está acá, más. Y el segundo, la multiplicación de signos, más por menos, da menos. Vamos a buscar dos factores que multiplicados nos den menos 2 y que la suma sea 1. ¿Cuáles serían los factores? 1 y 2. Si coloco acá 1 y 2, ¿se me cumpliría? No se me cumpliría, ¿cierto? Tengo que colocar primero 2 para que 2 menos 1 me da 1 y 2 por 1 sí me da menos 2. Digamos que no hay problema. Bien. El producto donde dos factores es igual a 0 cuando uno es 0 o ambos son 0. Entonces vamos, x más 2 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que x es
restando a ambos lados menos 2, x es igual a ¿cuánto? A menos 2. Y acá que x es igual a, sumando a ambos lados 1, nos daría x igual a 1. Entonces digamos que ya tenemos acá los valores de quién, del dominio para esa función, ¿cierto? Y que eso viene a ser ¿qué? Los límites de integración, ¿sí? Bien, digamos que debo hacer el gráfico para identificar este orden acá para saber cuál es, para saber esto. Para saber cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor. Entonces, vamos a ir a GeoGebra y vamos a hacer el gráfico, pues para... Bueno, yo voy a borrar esto. Si algo, ahora lo hacemos nuevamente. Entonces voy a escribir la función. Voy a escribir la primera función. Bueno, voy a escribirlas normal, sin restricción. Digamos que... Ah, bueno, acá ya puede hacer la restricción de las funciones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría entonces? Voy a escribir función. Voy a hacer solamente la partecita que me corresponde al dominio entre menos 2 y 1. Entonces, la primera se va a llamar x al cuadrado. Escribir acá x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Cuál es el valor inicial que nos dio? Menos 2, ¿cierto? Y el valor final que nos dio fue 1, entonces colocamos 1. Y le damos Enter. Entonces den cuenta que ahí solamente nos graficó el pedacito de función y acá ya le quedó el nombre, la función f, para identificarla, ¿cierto? Bien. Entonces ahora, acá se nos va, bueno, ahorita les explico. Vamos a hacer la otra función. Entonces vamos a hacer función. La herramienta nos va dando el nombre de la función, ¿sí? Yo no tengo que ponerle nombre, sino ella me va asignando el nombre de la función. Entonces acá vamos a tomar otra función, valor inicial. Entonces la función, entonces ¿cuál va a ser? La siguiente, que era ¿cuánto? Menos x más 3. Listo. Ahora, ¿qué decimos? El valor inicial, seguimos con menos 2, el valor final con 1 y le damos Enter. De cuenta que ya acá, ya nos cerró acá esta es la región que vamos a hacer rotar, ¿qué? Alrededor del eje X, ¿cierto? Bueno, vamos a girarla acá, que se nos parezca un poquito a lo que estamos mirando acá. Cogemos acá esto. Se me pierde. Bueno, acá es como si la estuviéramos mirando. Miramos el eje X. No quiero que la veamos. Digamos que acá. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Esta es la función. El eje Y es el verde. El eje X es el rojo. Vamos a voltear un tríptico. No, pues para el otro lado. Se me giró completo. Bueno, acá es acomodarla, lo que queremos ver. Bueno, un momentico, a ver. Bueno, entonces ya tenemos, sí, acá en R2 estamos viendo, vamos a hacer girar en torno alrededor del eje X. De acuerdo a eso, ¿cuál es el radio interno? ¿Cuál es el radio interno? ¿Quién me puede decir el radio interno y cuál es? ¿La función de qué color? La de rojo. La rojo. Ah, El rojo. La morada, ¿cierto? Morada porque es curva. La que más cerca queda al eje X. Es el radio menor. Mira, acá solamente hay una unidad de radio, ¿cierto? Mira.
La roja tiene 3 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el radio mayor? La roja es el radio mayor, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo identificar. Es como cuando estábamos mirando el área entre curvas en el intervalo -2, 1, ¿qué función está por encima? La que esté por encima es el radio externo, la que esté por debajo es el radio interno. Entonces, acá, ¿cuál es el radio externo? La roja, ¿cierto? O sea, la que llamamos la recta, que es la función G, ¿cierto? ¿Y cuál es el radio menor? Pues la función fucsia que está acá, que en este caso es la función F, ¿cierto? Que llamamos FI. ¿Estamos? Listo, entonces ya con eso, ¿qué podemos hacer? Nos vamos otra vez a la pizarra. Perdón, profe, ¿me repite ese pedazo ahí? ¿El radio externo y el radio interno? Bueno, estamos en el intervalo -2, 1. Si observamos de frente ahí, ¿cuál es la función que está más alta, más arriba? G. No, G, sí, es G, ¿cierto? O sea, la roja. Entonces, esa viene a ser el radio externo, o sea, el radio que notamos con letra mayúscula. ¿Y cuál es la función que está en ese intervalo entre -2 y 1? ¿Cuál es la que está más cerca al eje X? F. La F, ¿cierto? Entonces, ahí es donde determinamos el radio. Entonces, bien. Entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a decir que el volumen, vamos a escribir acá, volumen, va a ser igual a ¿qué? A pi multiplicado por la integral entre ¿qué? Entre -2 y 1, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos dio acá. Acá los tenemos -2 y 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la función? Acá lo tenemos. Acá lo estamos viendo, mi radio superior o radio externo, radio mayor, menos radio menor. Entonces, ¿cuál es el radio mayor? -x más 3. Entonces, vamos a colocarlo acá, menos x más 3, y esto debe ir al cuadrado. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a restar el radio menor, ¿cierto? ¿Cuál es el radio menor? La función de x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Y todo esto por su diferencial de x. ¿Así estamos? Profe, Ese también va al cuadrado. Al cuadrado, exactamente, muy bien. Listo, entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso a realizar? operaciones, Hacer operaciones. ¿Qué operaciones hacemos? cuadrados, Desarrollar los productos notables, ¿cierto? Entonces acá decimos, vamos a dejar acá esto. Entonces, bueno, vamos a escribir con solo paréntesis. Menos x al cuadrado daría x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado más 6x más 9. Menos el doble producto, menos, dice el doble producto del primero por el segundo nos daría 6x, ¿cierto? Más el cuadrado del segundo que sería 9, ¿cierto? Ahora menos. Acá voy a escribir el paréntesis, todavía no lo voy a destruir, aunque pudiera hacerlo de una vez, pero el cuadrado del primero, ¿cuánto nos da x al cuadrado? x a la 4, X a la 4, más 2 veces el primero por el segundo nos daría 2 veces x al cuadrado, más el cuadrado del segundo sería 1, ¿cierto? Bien, acá cerremos este paréntesis y acá nos daría dx. Bien, entonces ahora continuamos. Volumen es igual a ¿qué? A pi multiplicado por la integral entre -2 y 1. Entonces vamos a efectuar operaciones. ¿Qué nos daría? Bueno, acá este menos x a la 4 con ese menos nos daría, voy a escribirlo de mayor a menor, menos x a la 4, ¿cierto? Acá tenemos menos 2x al cuadrado, con este x al cuadrado nos daría menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos menos 6x, no hay con qué operarlo, ¿cierto? Entonces nos daría menos 6x. Y acá este menos afecta al 1, sería menos 1, y 9 menos 1 nos daría más 8. Entonces ya tenemos ahí, ya hemos destruido el paréntesis, y acá de x. Bien, ahora ¿qué hacemos? Simplemente calculamos esta integral. Entonces, volumen es igual a ¿qué? A pi, que multiplica. Entonces, la integral de menos x a la 4, ¿cuánto nos da? menos x a la 5 sobre 5, Menos x a la 5 sobre 5, menos x a la 3 sobre 3, menos 6x al cuadrado sobre 2,
más 8x, y esto evaluado entre menos 2 y 1, ¿cierto? Bien, entonces ahí vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a continuar por acá. Decimos que volumen es igual a ¿qué? A pi. Entonces vamos a reemplazar todo comenzando por 1, ¿cierto? Entonces acá decimos menos 1 a la 5 sobre 5, ¿sí? Voy a colocar acá entre paréntesis. Menos 1 a la 3 sobre 3. Esta expresión menos 6 medios lo podemos simplificar de una vez, ¿cierto? Nos quedaría menos 3, ¿qué? Menos 3 por 1. 1 a la 2. Más a la 2. Más 8 por 1, ¿cierto? Uy, no me explico todo. Listo. Ahora vamos a reemplazar por cuánto. Vamos a seguir acá debajo. Menos, vamos a abrir paréntesis. Entonces vamos a reemplazar. Entonces decimos menos. Acá sería menos. Menos 2 a la 5. Menos 2 a la 5. Importante tener los paréntesis acá. Menos 2 a la 3 sobre 3 menos 2, perdón, no, ahí vamos ahí es menos 3 por menos 2 a la 2, ¿cierto? Más 8 por menos 2. Bien. Entonces decimos volumen es igual a ¿qué? Entonces, ¿cuánto nos daría esto? 1 a la 5 nos da 1, con este menos nos daría menos un quinto, ¿cierto? ¿Sí? Menos un tercio. Eso nos daría menos un tercio. Menos 3. Esto nos daría menos 3. Más 8. Y esto nos daría más 8. Listo, ahora sí, entonces esto. Menos 2 a la 5 nos daría menos 32, ¿cierto? Menos 32 con este menos nos daría más. Con este menos nos daría menos 32 quintos, ¿sí? Menos 2 a la 3 nos daría menos 8. Con este menos nos daría más. Con este menos nos daría menos, serían 8 tercios. Menos 2 al cuadrado da 4 por 3, 12. Y este menos con este menos nos daría más 12. ¿Sí? Y 8 por menos 2 daría menos 16, pero con el signo de afuera sería más 16. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Bien, entonces ahora el volumen será igual a ¿qué? Vamos a multiplicar, entonces pi. Entonces vamos a multiplicar primero la parte entera. ¿Qué tenemos de enteros? Tenemos 12 más 16, sería 28. 28 más 8 sería 36. 36 menos 3 serían 33. 33, ¿cierto? Bien. Y acá menos un quinto. A ver qué tenemos acá. Menos un quinto menos 32 quintos. Menos 33 quintos. Menos 33 quintos, ¿cierto? ¿Qué más nos queda por? Menos 9 tercios. ¿Dónde están 9 tercios? Un tercio menos 8 tercios. Ah, perdón, sí. Un tercio menos 8 tercios nos daría menos 9 tercios, sería menos 3, ¿cierto? Luego, entonces, volumen sería igual a ¿qué? Entonces, ¿qué nos daría? 33 menos 3 sería 30, ¿sí? Menos 33 quintos. 33 quintos. Bien. Operemos esto, entonces decimos que volumen es igual, entonces serían
colocando acá un 1, entonces decimos que esto es igual a, bueno, acá falta pi. Pi que multiplica 150, 30 por 5 nos daría 150 menos 33 sobre 5. Entonces, ¿esto es igual a qué? 23.4. Bueno, 150 menos 33 nos daría igual a pi por 110. 17 quintos, ¿cierto? ¿Y eso es igual a qué? ¿Cuánto nos daría eso? 3,14 16 por 117. 73.51. 73,51 unidades cúbicas. Cúbica, reenviando 52. ¿Cómo? 73.51, sí, profe. Sí, listo. Entonces, ten en cuenta, ¿qué hicimos? Primero, igualar las funciones, encontrar los puntos de corte con el eje X, luego mirar gráficamente cuál era el radio externo, cuál es el radio interno para poder aplicar la relación que tenemos ahí en la parte de derecha, ¿cierto? Esa es la clave para poder aplicar esto que tenemos acá. Es importante que sepamos cuál es la función externa y cuál es la función interna. Y ya el resto, pues, era hacer el cálculo de la integral definida, ¿cierto? Que eso ya lo hemos venido haciendo reiteradamente en todos los ejercicios que estamos viendo. Y listo, ya entonces quedó, ¿cuánto nos dio el volumen? 73,51, listo. Entonces ahora nos vamos a GeoGebra y vamos a graficar esto. Voy a quitar, no sé si quitamos el fondo para que no nos dé tanto brillo. Voy a quitarlo un momentico. Bueno. Listo, entonces vamos a hacerlo de la forma más sencilla. ¿Cuál sería la forma más sencilla para graficar esto? Entonces vamos a hacerlo con el comando que les acabé de explicar. Entonces, ¿qué funciones tenemos? La función F, la función, digamos que acá para hacer la rotación, eso no importa cuál función se tome primero, ¿sí? Pero cuando hallemos el volumen, que lo vamos a hacer también acá por medio de GeoGebra, también debemos saber cuál es el externo y cuál es el interno. Entonces, bueno, vamos a colocar el comando superficie. Vamos a colocar curva, ángulo, recta. Entonces, ¿cuál es la curva? Vamos a decir que es F. ¿Cuál es el ángulo? Vamos a decir que 2pi. Y la recta, vamos a hacerlo en torno a ¿qué? ¿A qué recta es que vamos a hacer la rotación? Al eje X. Entonces decimos que esto es igual, entonces eje X. Ya tenemos la primera. ¿Listos? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer la segunda. Entonces superficie, curva, ángulo. Entonces la curva ¿qué es? La G, el ángulo del mismo 2pi. Y la recta eje X. Bien, entonces ya ahí ya tenemos el sólido que se nos formó. Le llamo la forma. Eso acá, y ya lo tenemos ahí. Digamos que eso es por, si le vamos a dar un giro completo ahorita, ¿qué se nos forma? Se nos ve un hueco, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar una arandela. ¿Sí? Se formó una arandela porque quedó con un hueco. O sea, ese hueco donde se ve, acá en el entre 0 y 1, o sea, nos va a quedar un hueco de 2 unidades. Porque al hacer la rotación esto es simétrico, entonces acá se nos formaría. Bien. Observen que, mire, esa es la forma más fácil de hacer esa
esa rotación. Ahí la forma de hacerlo también con rotación axial, con otro comando que llama, el otro comando que nos aparece que es superficie. Es un poquito más extenso, pero nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Aunque esta es la forma más sencilla de hacerlo. Bien. ¿Qué nos faltaría por encontrar acá? El volumen, ¿cierto? Entonces, volumen es igual a ¿qué? Entonces, a pi multiplicado por ¿quién? Por la integral. Pues vamos a coger el que nos dice función. Mire, acá hay uno que dice integral entre función, extremo interior del intervalo, extremo superior del intervalo. Vamos a tomar ese. Y acá entonces en la primera, ¿cuál iría? La función sería la que va en radio externo, ¿cierto? En ese caso el radio externo, ¿cuál es? G, ¿cierto? Entonces colocamos G y lo elevamos al cuadrado. Es como si estuviéramos diciendo G de X menos, ahora, ¿cuál es la otra función? F de X, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces menos F al cuadrado. Y luego le decimos que el extremo inferior, ¿cuál es el extremo inferior? Menos 2. ¿Y cuál es el extremo superior? 1. Y le damos Enter. ¿Cuánto nos dio? 73,51. Entonces, si vamos a revisar lo que hicimos analíticamente, ¿nos dio cuánto? 73,51 unidades cúbicas. Nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Pero entonces, digamos que ya tenemos la opción de en GeoGebra de analizar el comportamiento del sólido, de darle el giro ahí. Ahí tenemos el sólido que se formó al rotar estas dos funciones, y eso se llama el método de la arandela. Entonces hay el método del disco, que es solamente cuando hay una función, y esa función es el radio. Si nosotros lo estuviéramos mirando de frente, siempre se va a ver un círculo, ¿sí? Igual acá también vamos a ver un círculo que se forma. Entonces eso es el método de la arandela. No sé si hay ahí, señor. Una preguntita, ya que está ahí como para hacer un paréntesis, es que lo que sucede es que yo estoy graficando la función que le pregunté anteriormente, Sí. y me sale cuando voy en la superficie, que le doy F, me sale que es que comando ilegal F, no sé por qué. ¿Será que usted me la puede realizar allí a ver si es mi programa o...? Profesor, disculpe, a mí me pasa exactamente igual. Eso le iba a preguntar. Bueno, a veces de pronto uno no está tomando la función correcta. Entonces, Lo que pasa es que ya llevo Profe, verá que usted 20 nos podía veces. colaborar, Dentro de ahí. 20 veces diferentes. Nosotros le editamos la función a ver si usted Ya, nos puede colaborar. vamos a hacer una cosa. Qué pena Vamos a que explicar. tengan estudiantes. Una preguntita, compañero. ¿Están usando el Google Classroom descargado o en línea? Porque a mí me pasaba lo mismo cuando lo usaba descargado. Y ahí sí me pasé a línea y todo me sale normal, así como el profesor lo explica. Yo No, lo en estoy línea, haciendo. yo lo uso en línea. Está en línea también. lo tengo Pues, en línea. hagamos una cosa. Voy a acabar de explicarlos el tema que quiero avanzar, y ya ahorita, si quieren, hacemos ese que están proponiendo. Lo de superficie nomás, profe, con que lo de superficie ya... Listo. Ahorita, incluso si ustedes observan en comparación al video que yo subí al canal, esta forma es muy sencilla de hacerlo, ¿cierto? Sí. Con el otro, pues Sí, había que profe. hacer la rotación axial, había que hallar la superficie. Acá yo solamente necesito hallar la superficie y ya me genera el sólido. Igual yo pudiera hacer la rotación, yo puedo hacer la rotación acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para hacer la rotación si quisiera? Entonces, hacer un deslizador acá, me voy con R2, un deslizador angular, le damos el nombre de alfa solamente. Le puedo dejar la animación sea de creciente y que vaya de uno en uno, ¿cierto? Bueno, listo. Ahora, yo quiero hacer
quiero ver acá voy a ocultar un momentico las superficies. Voy a ocultar las superficies. Mira, ahí ya tengo las funciones normales, ¿sí? Voy a hacer la rotación de esas superficies, de esas funciones, ¿sí? Entonces, nos ubicamos en R3. Mire, vamos a R3. Vamos a este comando acá de rotación, de simetría. Le decimos rotación axial. Nos ubicamos tocamos una función, le damos clic sobre la función. Y le damos clic sobre el eje que queremos rotar. Acá le vamos a cambiar este valor por alfa. Listo, ya. Y acá va a hacer lo mismo con el otro. Entonces le doy clic a la función, al eje por el cual quiero rotarlo. ¿Cómo identifico que me está tomando? Porque me sale este de rotación axial y acá se me ponen en color también. Entonces voy a cambiar el ángulo. El ángulo, entonces va a decir que es alfa. Le damos clic en OK. Bien, ahora yo puedo hacer, mira, acá ya están las rotaciones. Las rotaciones las tengo acá abajo, mírelas. Voy a darle clic derecho y le digo que me muestre el rastro. Y que me muestre el rastro, ¿sí? Entonces, y voy a darle acá movimiento ahí ya me va a empezar a mostrar la rotación de ese sólido, solamente la trayectoria, ¿sí? Yo ya pudiera agregarle ahí entonces las superficies para que se comience a ver más compacto, ¿cierto? Dejémoslo aquí un momentico. Eso es lo primero que uno pudiera hacer, ¿cierto? Para mirar el comportamiento de la rotación, pero igual con la superficie también nos muestra el comportamiento de la rotación. Voy a colocarle acá. Mira, ya se me empieza a llenar le puse solamente una superficie, ahora le voy a poner la otra capa. Y ya quedó completo. Entonces ahí estamos dando todo el recorrido del sólido, digamos el giro completo que está haciendo en torno al eje X. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a mirar otro ejemplo para que tengamos más claridad. No sé si lo que llamas hasta ahí está claro. Profe, hagamos uno del tipo C, que no le veo la fórmula de volumen. Bueno, ya voy a explicarles uno. Vamos a hacer un ejemplo en torno al eje Y. No sé cuál sea, voy a revisar cuál es el tipo C porque no, el ejercicio C porque no sé cuál será. Dice que y igual a una función y bueno, y igual a... Miramos a ver cuál es porque no. Profe, tengo una pregunta. Yo tengo el ejercicio B, me dan dos funciones, pero también me dicen que la recta y igual a 0. Ah, bueno, la recta Y igual a 0, ¿quién es? ¿Es el mismo qué? Punto de rotación, eje de rotación. Es el mismo eje X. Sí, es el mismo eje X. Me dice que va a girar alrededor del eje Y. No. ¿De cuál numeral me está hablando? Del B, tutor. El B, El profe. B, profesor. Es el B. Es el B, profe, yo le estaba diciendo. Ah, el BS dice que sea la región limitada por G de X igual a la raíz cuadrada de 10 menos X y H de X igual a la raíz cuadrada de 9X y la recta Y igual a 0. Determine el volumen del sólido cuando R se hace girar alrededor del eje Y. Ahí ya cambia la situación. Voy a explicar uno similar, pues no quiero explicarles el mismo porque pues les haría un daño, ¿cierto? Voy a Pero, explicar. profe, la idea es tener la idea. Voy a explicarles uno similar, igualito, ¿sí? Como para que, y vamos aclarando las dudas respecto a eso. Entonces, bueno, vamos a ir a, entonces, nos dicen lo siguiente, que sean las funciones y igual a x al cuadrado.
una función y la otra función y igual a 2x. Y igual a 2x. Bien. Dice que encontrar el sólido de revolución en torno al eje Y. ¿Así estamos? Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ya la integral no se va a hacer respecto a x, sino se debe hacer respecto a ¿quién? Respecto a y. Es decir, acá tengo que despejar ¿quién? Acá la función está explícita respecto a y, ¿cierto? Dice y es igual a x al cuadrado, y es igual a 2x. ¿Qué debemos hacer acá entonces? Despejar x, ¿cierto? Entonces, despejando x en la primera, ¿qué nos daría? Elevando, sacando raíz por ambos lados, ¿qué nos daría? Que raíz de Es y igual a raíz cuadrada de y. sería igual a x, ¿cierto? Y acá, despejando x, ¿qué nos daría? Que x sería igual a ¿qué? Dividido en 2. X sería igual a y dividido entre 2. Bien, acá entonces voy a ordenar. Entonces acá ¿qué me quedaría? X igual a raíz de y. Dice, entonces ya tenemos ahí la función, ¿cierto? Bien. Tenemos estas funciones. Bien. Yo tengo que ubicarme, ahorita tengo que, estas funciones, inicialmente yo puedo hallar acá el dominio para x y para el punto de corte con el eje x, ¿cierto? O sea, estas funciones, ¿cuáles serían? Igualando x al cuadrado igual a 2x, igual a 2x, entonces, ¿qué decimos? Que x al cuadrado es igual a menos 2x es igual a 0, ¿cierto? De esto entonces factorizo x, factor de x al cuadrado, menos 2 es igual a 0. Y acá que digo que x es igual a 0, o, perdón, acá es x. O que x menos 2 es igual a 0. Entonces, x igual a 0, o sumando a ambos lados 2, x igual a 2. Entonces, ya tenemos ahí quién. Digamos que esta función iría entre x igual a 0 y x igual a ¿qué? A 2, ¿cierto? Bien, vamos a graficar esas dos funciones como nos dan inicialmente, ¿cierto? Entre 0 y 2. Y nos dice que debemos hacer la rotación respecto al eje ¿qué? Al eje Y. Entonces vamos a graficar inicialmente esto. Y ahorita hacemos lo otro para mostrarle lo siguiente. Igual, ¿cuántas funciones hay? Hay dos funciones, por lo tanto, ¿qué fórmula debemos emplear? Que volumen es igual a ¿qué? A pi por la integral entre A y B de el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado de x. Bien. Entonces vamos a ir a GeoGebra y vamos a graficar. Bueno, yo voy a borrar esto. Yo le pregunto, ¿y esa otra que nos dicen, y la recta y igual a 0? Bueno, la recta y igual a 0 es el mismo que Eje Y. el mismo eje x. X. Ya les muestro. Bueno, voy a borrar todo esto. Borremos todo y hacemos todo nuevamente. Bueno. Listo, entonces vamos a colocar acá la primera función. ¿Cómo se llama la primera función? Entonces vamos a decir función. Entonces vamos a llamarla x al cuadrado
X al cuadrado valor inicial, entonces, ¿qué nos dio? X igual a 0. 0. ¿Y X igual a qué? A 2. Listo, entonces ahí ya tenemos esa pequeña parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar la otra función. Entonces, vamos a escribir otra vez el comando función. Entonces, la función será 2x, la recta 2x. 2x, valor inicial es 0, valor final es 2. Y damos enter. Entonces ya quedó, den en cuenta ahí. Vamos a hacerlo girar en torno a qué eje. ¿Qué? Al eje Y, ¿cierto? Bueno, acá lo que nos dice es, bueno, para ese caso del ejercicio ese, nos están viendo que la región que se forma también con respecto al eje Y igual a 0, ¿sí? O sea, acá no me están viendo Y igual a 0, ¿por qué? Porque acá esta región ya está acotada, ya está cerrada entre la recta gris y la función naranja, ya está cerrada, ¿cierto? O sea, la región está ya determinada. Si me hubiera dado una función acá, me tocara cerrar con la recta igual a 0, el eje X igual a 0, el eje X, pues se me formaría la región, pero acá ya está la región acotada, entonces digamos que no necesito esa función Y igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué más necesito acá? Ya tengo la función, entonces me dice que me toca girar en torno al eje ¿qué? Al eje Y, ¿cierto? Es decir, que tengo que darle giro acá, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros podemos darle ahí empezar a hacer ya el gráfico. Si quiere hacemos el gráfico y ahorita hacemos el cálculo del volumen, porque es que el volumen hay que hacer acá. Resulta que GeoGebra trabaja en función de Y es igual a X, ¿cierto? GeoGebra no me trabaja como X igual a Y, no lo puedo escribir acá tengo que hacer un cambio y ya ahorita les explico cómo hacemos el cambio, ¿sí? Vamos a hacer de una vez el giro respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué comando vamos a utilizar? El comando superficie. Entonces vamos a utilizar el segundo, el tercero que está acá es con el que yo hice el ejercicio que explico en el canal. Es un poquito más extenso, pero igual nos da lo mismo, nos da exactamente lo mismo, pero con este superficie, este segundo comando de curva, ángulo, recta, nos sale más sencillo. Vamos a utilizar ese. También lo podemos hacer con rotación axial y todo eso, como les estaba explicando anteriormente el otro, pero la forma más sencilla es esta. Entonces, curva, ¿cuál curva le vamos a dar? Vamos a decir F, ¿cierto? Acá no me interesa, lo que va a hacer es el sólido, como tal no me interesa cuál es el radio inferior, cuál no es mayor, porque para el gráfico, pero cuando haya el volumen, sí necesito saber cuál es el radio inferior y cuál es el radio superior. Entonces vamos a hacer la función F, la curva, el ángulo, ¿qué ángulo le vamos a dar? 2pi. 2pi. Y la recta, entonces acá decimos Eje eje, vamos a escribirlo así, la primera con mayúscula, eje y Y también con mayúscula. Y entonces de cuenta que acá ya se nos, mire, ya nos dio el primer movimiento, sí, mire, ya lo tenemos ahí, mire. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el segundo. ¿Cuál es? Otra vez superficie. Superficie, entonces vamos ya si ustedes quieren explorar más, o sea, eso tiene una cantidad de comandos y funciones. Es excelente este programa. Uno puede trabajar dejando una función y dejando unos comandos y ya con eso solamente es cambiar la función y cambiar el eje de rotación y le forma cualquier gráfico. Ahorita les vamos a mostrar, tengo un ejemplo acá base para mostrarles. Ahorita lo hacemos. Entonces vamos a hacer eje, el ángulo entonces igual, 2pi. Entonces 2pi. ¿Y la recta cuál es? El eje Y. Si ustedes ven, ya tiene los dos colores, ¿cierto? Miren. Ya se formó.
Eso se formó, es como una copita, es como una copa, ¿cierto? El volumen es lo que está mira, ahí lo pueden ver. Lo que se ve acá en el, no, lo por dentro, ese morado, es el vacío, ¿cierto? Es la coca por dentro. Lo que está más oscurito es el volumen que estamos hallando, ¿sí? Ese es el volumen que estamos hallando. Entonces, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico y vamos a ir a hacerlo analíticamente y ahorita lo completamos acá en GeoGebra para que nos muestre esto. Entonces, vamos. Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Ya sabemos, bueno, veamos otra vez una cosita acá. De acuerdo a estas funciones, ¿cuál es la función? El radio interno. ¿Cuál sería el radio interno? ¿Cuál es el radio interno? O sea, el radio menor, ¿cuál sería? Acá en R2, el radio interno, el que está más cerca del eje Y, ¿cierto? O sea, la recta, ¿cierto? Y el radio externo es el que está por fuera. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para hallar el volumen. Entonces, nos dice lo siguiente. Entonces, de acuerdo a esto, el volumen será igual a ¿qué? A pi. Pero ahora otra cosa que debemos observar, otra cosa antes de escribir esto. Vamos a escribir acá integral. Y acá, porque estos límites que hallamos x0 y x igual a 2, es si lo fuéramos a hacer en torno al eje x. Mire, si fuéramos a rotar en torno al eje x, ¿cuáles serían los límites de integración? 0 y 2, ¿cierto? Pero ahora como la rotación es respecto a y, ¿cuáles son los límites de integración? 0 y 4. 0 y 4, entonces listo, vamos a encontrarlos. Digamos que, bueno, voy a dejarlo acá. Vamos a hallar los límites de integración antes de hallar el volumen y todo para que veamos todo el proceso. No van a escribir todo esto. Entonces ahora, ¿qué debo hacer? Voy a coger ¿qué funciones? Ya despejé acá x igual a raíz de y, ¿cierto? Y x igual a y medios. Entonces voy a igualar esas dos funciones. Entonces vamos a encontramos, vamos a subir acá. Encontramos los límites de integración en y, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger esas dos funciones, raíz de y lo voy a igualar a ¿qué? A y medios. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Quitemos ese radical. ¿Cómo quitamos el radical? Elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado ambas partes. Entonces esto nos daría y, raíz de y al cuadrado me daría y, ¿cierto? Nos daría y. Y esto me daría y cuadrado sobre 4. Voy a multiplicar a ambos lados por 4. Entonces, ¿qué me quedaría? 4y igual a y al cuadrado. Es 4y igual a y cuadrado. Restando a ambos lados 4y, ¿qué me quedaría? Y cuadrado menos 4y es igual a ¿qué? A 0. Factorizando, entonces y, factor de y, menos 4 igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. O y menos 4 es igual a 0. De donde y es igual a ¿qué? A 4. Entonces ya tenemos ahí ¿qué? Los límites de integración. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? 0 y 4, ¿cierto? Que es lo que nos está mostrando acá el gráfico. Acá el gráfico nos está mostrando, mire, en 0, ¿hasta dónde? Hasta 4. Como la rotación es en torno al eje Y, pues los límites deben estar. Si la rotación fuera respecto al eje X, los límites serían entre 0 y 2, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos los límites de integración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacer ¿qué? Vamos vamos ahora sí a calcular el volumen de esa integral. Entonces, vamos a ver. Entonces, volumen es igual a la integral entre ¿qué? Bueno, pi entre 0 y 4, ¿cierto? ¿De quién? Entonces dijimos que el radio externo era la función cuadrática, o sea, raíz de y, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Raíz de y
al cuadrado menos el radio interno es la recta, que es y medios, al cuadrado de y. Bien. Entonces, solucionando esos productos, entonces volumen es igual a la integral entre 0 y 4. Raíz de y al cuadrado, raíz de y al cuadrado, ¿cuánto nos queda? Bien. Nos queda y menos, esto nos daría y a la 2 sobre 4. sobre 4, listo. Y esa integral pues ya es una integral inmediata, ¿cierto? En dy. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Entonces, volumen es igual a pi. Perdón, vamos ya de una vez a calcular la integral, ya no hay necesidad de usar el símbolo integral. Acá vamos a hacer una llave. Entonces, esto sería y a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos y a la 3 sobre 3, y con ese 4 que está abajo, ¿qué nos daría? 12, ¿cierto? Nos queda y a la 2, y a la 3, digamos que acá tenemos un cuarto y acá sobre 3, entonces ¿cuánto nos daría esto? Y a la 3 sobre 12, ¿cierto? Bien, ¿y esto se evalúa entre qué? Entre 0 y 4. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces decimos pi es igual a, entonces, 4 al cuadrado sobre 2 menos 4 a la 3 sobre 12. ¿Y todo esto menos cuánto? 0 a la 3. 0 a la 2 sobre 2. Menos 0, ¿cierto? Ya sabemos que todo lo demás, porque todo en el numerador va a ser 0, entonces esto nos da 0, ¿cierto? Bien, entonces volumen será igual a ¿qué? Entonces a pi, pi es una llave que multiplica, entonces 4 al cuadrado, 16. 16 entre 8, entre 2, perdón, nos da 8. Menos 4 a la 3. 4 por 4, 16 por 4, 64. 64. 12avos, ¿sí? Bien. Y decimos entonces que volumen es igual a ¿qué? Vamos a multiplicar esto, entonces podemos colocar acá 1. 12 por 8, 12 por 8, 96. Menos 1 por 64, 64 sobre 12. Entonces, esto es igual a tener ¿qué? Bueno, entonces, volumen es igual a pi. 96 menos 64 nos daría 32. 32 doceavos. Que eso es lo mismo que decir que mitad de 32 de 16, mitad de 12, 6, entonces nos daría, bueno, igual a pi. Mitad de 6, 8 y mitad de 6, 3, entonces es por 8 tercios. ¿Cuánto nos da esto? Pi por 8 sobre 3. 8.37. Bueno, 8.37. bueno, 8,37, 38, digamos por redondeo, ¿cierto? Unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Listo. Entonces vamos a ir a la esta, pero antes de eso voy a hacer acá una cosita para que podamos hacer lo que nos toca hacer al otro lado. Entonces, yo tengo acá, cuando despejamos, vamos a hacer otra vez. La función inicial era y es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y la otra función era y igual a 2x, ¿sí? Acá está en función de quién, de y, ¿cierto? Y es igual a x al cuadrado, y es igual a 2x. Despejando, ¿qué me quedó? X igual a ¿qué? A raíz de y, ¿cierto? Y acá x me quedó igual a ¿qué? Y medio. A Y medios. ¿cierto? Bien, pero yo en GeoGebra no puedo escribir esto. Esto que tengo acá, que voy a resaltar en amarillo, no lo puedo escribir en GeoGebra porque no me lo reconoce. Entonces debo hacer como si estuviera trabajando con funciones inversas. Voy a hacer el cambio de
variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a escribir acá, donde está y coloco x, donde está x coloco y. Entonces, ¿qué me quedaría? Y es igual a ¿qué? A raíz de x. Esto lo voy a escribir así. ¿Y acá qué voy a escribir? Y es igual a ¿qué? X A x. Esto es lo que voy a escribir en GeoGebra para que me lo reconozca. ¿Sí? Esas las voy a agregar aparte. Esas las voy a agregar aparte. Entonces vamos a tener eso. Y es igual a raíz de x y y es igual a x medios. ¿Estamos ahí? Ya entendemos cuando es en torno al eje y, pues analíticamente no hay ningún problema. ¿Sí? Simplemente identificamos el gráfico, miramos cuál es el radio externo, cuál es el radio interno y aplicamos la fórmula de volumen, el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Le hallamos la integral y hacemos las operaciones y encontramos el volumen en unidades cúbicas. Pero la diferencia está es en GeoGebra y cuando vamos a graficar debemos hacer un cambio de variable para que me la reconozca. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, entonces vamos a irnos a GeoGebra. Entonces, listo. Entonces voy acá a colocar una función que se va a llamar, voy a llamarla así. Y es igual, voy a escribirla así. Y es igual a raíz de x. Ahí están los 5 electricistas. Listo, le doy enter y ahí me va a aparecer, esa se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar h, ¿sí? Esa es la que voy a utilizar ahorita para hallar el volumen. Ya f no la puedo utilizar porque, y si ustedes ven acá en R2 y en R3 me la está mostrando, ¿cierto? Esta función que me está mostrando acá. Esa es como si fuera la función inversa de esto. Igual es como si yo hiciera ahorita el volumen respecto a x, pero con el mismo comportamiento, es como si hiciera una traslación de la función en torno al eje x. Me va a hallar el mismo volumen, por eso no hay problema. Y ahora voy a escribir la otra función. ¿Cómo se llama la otra función? Entonces decimos y igual a ¿qué? A x dividido entre 2. Observemos ahí, mire, ahí me salió una recta negra, entonces bueno, para que no me moleste, y mire, si ustedes vamos a agrandar acá esto, en R2 voy a agrandar para que veamos. Vean que el dibujo que se me formó acá es igualito al que está acá, ¿cierto? Solamente que acá está, va a ser en torno al eje y acá pues va a ser en torno al eje X, pero el dominio también me quedó entre 0 y 4, mire, ¿sí lo ven? Eso que le estoy mostrando ahí en GeoGebra es como si yo estuviera haciendo ahora el punto de intersección entre 0 y 4 y hay el volumen y por eso me da el volumen igual al otro, porque son exactamente lo mismo, ¿cierto? Solamente que hice un cambio de variable. Entonces, bien, pues ahora sí vamos a hallar acá, vamos a hallar el volumen. Entonces decimos volumen es igual, entonces voy a escribir acá. Acá hay que tener cuidado con una cosa. Volumen es igual. Entonces, ¿qué nos dice el volumen? ¿Es igual a qué? A pi multiplicado por la integral. Entonces vamos a utilizar el comando que me dice función, porque debo determinar las dos funciones, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta función. ¿Cuál función voy a utilizar? ¿Cuál es la función que está externa? Observemos ahí, ¿es la h o la g? H. La h, ¿cierto? Entonces escribimos h y esa va al cuadrado, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es la siguiente función? Va a ser la función p, pero entonces acá va a escribir una cosa porque es que hay un denominador x sobre 2. Si yo escribo solamente la p, si escribo la p solamente, les voy a mostrar, voy a escribir solamente p al cuadrado, me sale un error. Ya les digo por qué sale el error. Entonces, si yo le escribo x al cuadrado, p al cuadrado, y le digo que entre, ¿qué valores? Entre 0 y 4, ¿cierto? Entonces, le doy enter, me sale que un coma, mire. ¿Dónde está el error? Porque es que esta función me dice x sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Si yo solamente lo dejo como p al cuadrado, así como está acá, me estaría elevando solamente un término, no los dos. Entonces, debo hacer lo siguiente. Debemos irnos ahí y colocar entre paréntesis p de x al cuadrado para que me reconozca los dos términos. Y le damos enter y ahí ya me da el valor, ¿sí ven? Entonces
Entonces eso nos da ¿cuánto? 8,38. ¿Cuánto nos había dado analíticamente? Ah, bueno, para que no haya interferencia, estas dos funciones las ocultamos, mire. Y arreglado la situación ahí. Entonces vamos a revisar cuánto nos dio. Nos dio ¿cuánto? 8,38. ¿Cuánto nos dio en GeoGebra? Acá en GeoGebra ya muestra todo multiplicado de unas por pi, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí nuestro sólido de revolución en torno al eje Y. Así. El eje X es el rojo, el eje Y es el verde. Pues ahí formó, es una copa, ¿cierto? Y lo que estamos mirando es la superficie, el volumen está es lo que está en contorno de esa copa. Ese es el volumen de ese sólido. Entonces den en cuenta lo que hubo que hacer para poder graficar, que es lo mismo que les toca hacer en el numeral. ¿Qué numeral es el B? El numeral B del ejercicio. Les toca cambiar la variable, les toca hacer expresar en términos de X, pero después hacen el cambio en GeoGebra. Den en cuenta, mire, acá la función, decíamos, la función era ¿qué? La función inicial era y igual a x al cuadrado, que es la que tenemos acá arriba, nos da esta parábola, este pedacito de parábola, y la otra era la recta, pero cuando yo las grafico, voy a ocultar un momentico esas dos, y voy a graficar estas, voy a mostrarles las que acabamos de hacer. ¿Sí ven? Mire, la negra y la café, si yo la pudiera restringir también acá en el dominio entre 0 y 4, me haría solamente esta partecita que está acá, que estoy con el cursor mostrando. Me haría esta partita nada más, ¿sí? Entonces, pero acá como es en torno de la función inicial es x cuadrática en x, ese es el comportamiento, el cambio de variable, pero si vamos a ver, las dimensiones son exactamente las mismas, ¿cierto? Son las mismas dimensiones. Por lo tanto, no nos varía el volumen, ¿sí? Entonces, que tengamos el volumen respecto a x, respecto a y, pero todo de qué depende. El cuidado cuál es en esto, en que la integral, si nos dice que es en torno al eje Y, debemos integrar respecto a Y. Si nos dice que es en torno al eje X, integramos ¿qué? Respecto al eje X, como lo hicimos acá. Entonces, eso es para hallar un sólido de revolución por medio del disco o por medio de la arandela. Arandela porque nos queda un hueco, ¿cierto? Usualmente cuando trabajamos con dos funciones llamamos el método de la arandela, aunque no haya un hueco que traspase como el caso que estamos viendo acá, que digamos que acá no hay digamos que no se ve un hueco, ¿cierto? No sé, pero se ve por dentro la copa. Entonces, eso es el método, eso es lo que llamamos el método de la arandela. Pues ahí está mirándolo pues desde el eje X, se hizo la rotación respecto al eje Y. Bueno, ¿preguntas? Profe, por favor, me deja tomar un pantallazo de la primera fórmula de este ejercicio. ¿Esa parte? No, No, la siguiente. el de Y. No, la anterior a esta. Esta. Bueno. Profe, una Profe, pregunta. buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién va a preguntar? Dale, compañero. Gracias. Profe, una duda. En el ejercicio A, cuando habla de los intervalos, que va de 0 y x6 mayor o igual, ¿esos se toman como los límites? Para hacer la... Son los límites, bueno, en algunos casos de una ya nos dan los límites de integración, ¿sí? En ese caso nos dicen que entre x mayor a 0 y menor o igual a 6. ¿Qué nos están dando ahí? Los límites de integración. Sí, ahí ya no hay límites nada de más que hacer, sino simplemente hacer, y como es en torno al eje X, no hay que cambiar variables, sino simplemente esa es la función, y solamente hay una función que hacemos con ella, se eleva al cuadrado, ¿no? Y por R cuadrado, ¿no? Se eleva al cuadrado la función y se evalúa entre 0 y 6. Gracias, profe.
Bueno, Gracias, profe. ¿quién era que habla? Profe, disculpe, entonces, John. Señor. Profe, pues ya cambiando un poquito el ejercicio, cuando se me dan solamente las regiones cerradas entre las curvas, no se presenta como tal la integral. Su merced me podría por favor explicar un poquito sobre el ejercicio tipo C que se presenta en la guía. Bueno, digamos que el tipo C ya son el ejercicio C o tipo C. Sí, el ejercicio. Sí, señor. El ejercicio El C. ejercicio C. Bueno, vamos a mirar acá un ejercicio. Bueno, voy a colocar uno. Dice encontrar el volumen del sólido en revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje X la región encerrada entre las curvas Y igual a X menos X al cuadrado y Y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Voy a colocar acá una función. Entonces nos dicen Y es igual a 2X menos X al cuadrado y la función Y igual a 0. ¿Sí? Ese gráfico es una... ¿qué función es esa? Es una parábola, ¿cierto? Entonces, si vamos a ver el gráfico, posiblemente va a ser algo... Veamos que tenemos acá esto. Entonces, la recta Y igual a 0 es este mismo eje X, ¿cierto? Y igual a 0 es el mismo eje X. Esta es la recta Y igual a 0. Entonces vamos a tomar Y igual a 0. Es esta misma, ¿sí? Y esta función, pues lo que nos dé ahí, por ejemplo, vamos a tomar algunos valores cuando X vale 0, Y vale 0, entonces sería acá en 0 es un punto, ¿cierto? Cuando X vale 1, ¿qué nos daría? No quiero hacerlo ahorita en GeoGebra, no, es para explicarles. X vale 1, entonces sería 2 menos 1. No. X vale 1 sería 1, ¿cierto? Sería por acá, ¿cierto? Cuando X vale 2. 0. Cuando X vale 2 sería 0, ¿cierto? Digamos que sería esto. Digamos que, bueno, que fuera algo así como esto que tenemos acá. Digamos que fuera, que fuera esta curvita así. ¿Sí? Entonces tendríamos que cerrarla acá, ¿cierto? Y vamos a hacer la rotación respecto a quién. Respecto al eje X, ¿cierto? ¿Sí? Es decir que esto vendría por acá, vendría algo así, digamos, algo... Como una esfera. No propiamente una esfera, sí. No propiamente una esfera porque de pronto esto es, digamos que es, bueno, digamos que esto sería más o menos, ¿cierto? Entonces la rotación sería esto, ¿cierto? Este es el radio. Ahí solamente hay un radio, ¿cierto? Ahí hallamos, es el método del disco. Entonces el volumen es igual a ¿qué? Al integral en este caso serían que entre 0 y 2, ¿cierto? Acá ya me están dando, pues, bueno, entre 0 y 2, ¿de quién? De esta función 2x menos x al cuadrado, ¿cierto? De x. Porque acá solamente es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que es el disco que vamos a hallar. Y ahí ya pues simplemente es eso. Ya si quieren hacemos el gráfico en GeoGebra y lo vemos por completo. ¿Les parece? Bueno, entonces, Sí, señor. bueno, entonces vamos a decir que es... Bueno, vamos a... no sé si este anterior hay preguntas para continuar con la duda que tienen. Miran si ya esto quedó claro. Cuando es en torno al eje Y que toca hacer un cambio de variable y toca hacer ahí. Bueno, igual yo mañana les comparto el video para que lo tengan a la mano y estén revisando.
Igual los videos los van a encontrar también en el canal que tengo para eso. Pues bueno, entonces vamos a decirle acá. Borremos todo para no cerrar. Pero den cuenta que con este comando de superficie sale mucho más fácil que hacer rotaciones y eso. Bueno, voy a graficar la función f de x igual a 2x, el ejemplo que les coloqué ahí, 2x menos x al cuadrado, a ver si nos haya acabado bien el gráfico. Pero aquí me falta un igual. Un cero antes de... Es el igual. Listo, mire, sí. Para que no me incomode todo lo demás, ¿qué hago? Pues restringo el dominio, ¿cierto? Mire, sí, ahí lo tengo. Entonces voy a escribir comando función. Ya me va a cambiar el nombre, ¿no? Me cambia el nombre con la función que va a traer función. Entonces, vamos a tomar esta. La función, ¿cómo se llama? F. El valor inicial, ¿cuánto es? 0 y el valor final, ¿cuánto es? 2. Y ya solamente me va a quedar la partecita que yo quiero trabajar, ¿cierto? Ya la tengo. ¿Y ya qué hago ahí? Superficie. Podemos hacerla ahí de varias maneras, ¿cierto? Vamos a hacerla. La forma más fácil, ¿cuál era? Superficie. Superficie. Esta es, bueno, vamos a hacerla superficie. Curva, ángulo, recta. Es la curva, ¿cómo se va a llamar? Ya la curva no va a ser F, sino va a ser ¿quién? Va a ser G porque le cambiamos. Espero que no, me ubico en R2. Voy a borrar acá esto porque no me dejó. Entonces, superficie. Entonces, acá entonces la curva se va a llamar ahora G. El ángulo, vamos a decir que es 2pi. 2pi. Y la recta es en torno a qué eje. El eje X. Eje X. Miren, ahí ya se nos generó, mire. No es propiamente una esfera, ¿no? Porque no es totalmente... No es totalmente, ¿qué? Círculo, redonda. Es como volada. Obósfera. Bueno, esa es. Vamos a, bueno, voy a borrar esta superficie y vamos a hacerla por la otra manera. Pues es más extensa y más, entonces lo primero que debo hacer es que, entonces ir acá a R2, ubicarme en R2, voy a hacer un deslizador angular. Voy a ponerle el nombre de alfa. Acá yo le puedo poner el nombre que yo quiera, alfa o la palabra ángulo, como quiera. Vamos a dejarle un incremento de 1, vamos a dejarle una animación que sea creciente. Eso sí ya es a gusto del consumidor acá, ¿no? Le damos clic en OK. Listo. Ahora vamos a hacer acá, entonces nos ubicamos en R3 y vamos a hacerle acá, mire. Ubicamos bien acá que se nos vea bien la figura. Se me perdió. Bueno, acá la tenemos. Aquí. Démosle la vueltica por acá. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Entonces acá el rojo es el eje X, el verde el eje Y y el azul. Entonces vamos a ubicarlos en R3. Vamos a darle aquí en este comando, rotación axial. Y nos vamos a ubicar en la función. Y nos vamos a buscar acá esto. Y le vamos a dar, bueno, el sentido antihorario, como quieran. Acá le vamos a colocar el ángulo que dimos en el deslizador, que es el ángulo alfa. Lo buscamos, damos clic. Listo. Yo acá le puedo dar acá clic derecho para que me muestre la trayectoria y empezar acá el movimiento del recorrido.
Y ahí ya me está mostrando el recorrido del sólido de revolución. Sí, ahí ya lo está formando, mira. Ese es el movimiento del sólido. ¿Qué más podemos hacer ahí? Entonces podemos hacerlo con el otro comando que es superficie. Bueno, entonces nos ubicamos acá en R2. Voy a parar el deslizador. Voy a ubicarme acá. Acá entonces voy a colocar superficie. Superficie. Bueno, vamos a utilizar este. Es más extenso, pero llegamos a lo mismo. Pero realmente es mucho más fácil con el que estamos viendo de superficie curva. Entonces acá vamos a especificar un parámetro. Entonces vamos a decirle que se va a llamar K. La función se llama G, entonces G de K. Multiplicado por el coseno del ángulo beta. Vamos a darle acá un coseno por G de K multiplicado por el seno del ángulo por el seno del ángulo beta. El parámetro es K. El valor inicial entonces es los límites de integración 0 y 2. Y el otro parámetro es el ángulo beta. ¿Sí? El otro parámetro es el valor inicial, es el ángulo 0. Y el otro parámetro es el ángulo ¿qué? Y llamamos el ángulo alfa, que es el que tenemos ahí en el... Y le damos Enter. Y mira, ahí ya también nos dio por el lado. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos, eso es como un balón americano. Entonces ahí ya tenemos ahí el otro sólido, haciéndolo de dos formas diferentes, ¿sí? Pero la forma fácil, ¿cuál sería? De superficie. Superficie, curva y... Voy a ocultar estos, la rotación y la capa, y bueno, dejemos este, y vamos a hacerlo por superficie. Curva, ángulo recto. Es curva, entonces la curva, ¿cómo se llama? G. El ángulo, entonces, podemos trabajar con qué ángulo. Como ya tenemos un deslizador, ¿qué ángulo podemos trabajar? Con alfa, ¿cierto? Que es el mismo 2pi, porque eso igual va hasta 360 grados. Y la recta, X. eje X. Debemos escribirlo así, la primera con mayúscula y la letra, el eje X con mayúscula también. Entonces nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Y llegamos a lo mismo, ¿sí? Llegamos a lo mismo. Entonces, ¿qué nos faltaría encontrar acá en este ejercicio? El volumen. El volumen. Entonces, simplemente, ¿qué decimos? Volumen. Vamos a quedar acá en R2. Volumen. Acá pueden escribir volumen o solamente la inicial, volumen. Es igual, entonces vamos a multiplicar a pi por la integral. Entonces vamos a coger, acá hay solamente una función, ¿sí? O sea, es el radio. Entonces vamos a tomar esta función extremo interior e inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. Entonces la función, ¿cómo se llama? G, porque le cambiamos, ¿cierto? La restringimos. Aunque también podemos saber con la f ahí no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pero que acá no me la he conocido, entonces voy a borrar nuevamente. Me voy con R2. Vamos otra vez. Entonces vamos a seguir acá. Volumen.
es igual, entonces, a pi multiplicado por la integral. Vamos a tomar la función, entonces decimos que es g, pero es a al cuadrado, ¿cierto? Entonces cambiamos acá, cuadrado. El extremo inferior dijimos que era 0 y el extremo superior era 2. ¿Cuánto nos dio? 3,35 unidades cúbicas. Si lo hiciéramos analíticamente, pues nos debería dar esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma más fácil para graficar? Superficie. Superficie. ¿Sí? Igual yo les coloqué un video ahí donde explico también el paso a paso de la otra manera, pero cada quien escoge el que le sea más fácil. Sí, si a alguien le gusta, como lo estábamos haciendo acá con rotación o sea, cuando tenemos acá, rotación y rotación axial, pues también es válido, ¿no? Entonces, lo importante, ¿llegamos a lo mismo? Sí, llegamos a lo mismo. Entonces, por donde se haga, llegamos siempre a la misma respuesta y no hay problema. Y el volumen, pues sí hay que tener en cuenta cuál es la función que se eleva al cuadrado. Porque ese es el radio, o sea, cuando vamos a hacer el giro acá, se nos forma un disco. Entonces, el radio de ese disco es la misma función, por eso se eleva al cuadrado. Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas. Ya los otros tipos son aplicaciones, son algunos problemas, pero lo importante y lo interesante acá es del manejo de GeoGebra, para que lo tengan en cuenta, porque vean todo lo que tiene GeoGebra para trabajar, o sea, cantidad de comandos. Sí, entonces para que... Este tema de las integrales se puede trasladar a la modelación 3D, profe. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, Aplica claro. bastante para... Sí. Voy a mostrarles acá. Voy a esperar a ver si... Profe, entonces ahí toca que sacar son las tres cosas, ¿no? La rotación, la superficie y el volumen. Sí. Sí. Aunque ustedes pueden hallar la solución solamente con la superficie, ¿no? Digamos que, bueno, la rotación también es importante para que sepan el comportamiento de ella, ¿cierto? Ah, ok. Pero... Sí, así lo hicimos en el ejercicio pasado, con la rotación. Sí. Pero en este caso, ¿hay necesidad de hacer la rotación o solo con la superficie? ¿Qué le están exigiendo acá? Que haga la representación en GeoGebra, ¿cierto? Sí, solamente, no dicen con qué. Ok. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que yo les decía, aunque esto no es el tema ahorita de ponernos a explicar todo esto, pero yo puedo tener acá ya establecido esto lo hice esta mañana. Acá no me deja. Entonces yo simplemente acá lo que cambio es la función. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá una función bueno, acá me tengo que traer con al 94. Entonces voy a hacer acá unos cambios porque por el teclado. A la menos X. Vamos a ver. Al cuadrado más similar. No sé. Sí, entonces ya cambio la función y ya me cambia también acá la función. Voy a aumentarle acá un poquitico el zoom. Bueno, puedo cambiar acá los límites de integración. Y me cambia totalmente todo.
Puedo cambiar el eje de rotación. O sea que esto es como me puse ahí a cacharrear y encontré una aplicación, o sea, para hacer una aplicación de tal forma que solamente uno cambia las funciones, cambia ahí los límites de integración y puede hacer el sólido que quiera. Solamente con escribir acá en estas celdas la función que uno quiera. Entonces, por ejemplo, voy a escribir acá, escribo una sencilla 2x menos 5. Ya me cambió, ¿sí? Bueno, entonces yo les agradezco. No sé si hay más preguntas. Profe, lo que me iba a explicar del ejercicio que le indicamos que nos aparecía Profe, un error. a mí ya me dio, estaba cometiendo el error de poner la E en minúscula y lo mismo el eje. Hay que ponerlo en mayúscula, no sé si de pronto le esté pasando lo mismo a ustedes. Es eso, cuando escribimos acá en superficie y decimos curva, voy a colocar acá superficie. Acá escribimos, por ejemplo, la curva, la que sea. Cuando pasamos acá a recta, debemos seguir con la primera con mayúscula, eje, y el eje X o Y con mayúscula también. Para que no nos bote error. Sí, pues en mi caso yo sí la estoy escribiendo con mayúscula, pero no sé. ¿Cómo es el nombre del compañero que habló? A ver, A mí ya me dio, profe, era eso, estaba metiendo la palabra eje con minúscula y el eje. bueno, entonces digamos que ya encontré su error. No sé, ¿quién es el que me está preguntando de... Brainer, profe. A ver, Breiner, ¿cuál es la situación? Yo escribo la función de x al cuadrado menos 6x. Espere. F de X, voy a escribirla acá. ¿Igual a qué? Igual a x al cuadrado menos 6x. Sí. Los límites son entre 0 y 6. Entonces ahí yo ya la puedo restringir. Entonces yo qué digo, función. Entonces colocamos, ¿cómo llama la función? F, ¿cierto? ¿Cuál es el límite inferior? 0. El límite superior, 6. Listo. Y ya oculto la otra, ¿cierto? Voy a quitar acá esto. Voy a bajar el zoom. Listo, ya la están viendo. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la situación, Briner? Cuando yo escribo superficie, en lo de la curva le doy F. Entonces escribimos mi superficie. Entonces, curva, ya la curva ¿cuál es? Ya no es F, sino es G, ¿cierto? Porque ya la restringí, entonces G. Si no la hubiera restringido, tengo que trabajar con F. ¿El ángulo cuál va a ser? 2pi. 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 Y la recta, esta es, mire, cuidado, es la primera con mayúscula, ¿sí? Eje y seguido el eje X, si va a ver con respecto al eje X, entonces eje X con mayúscula. ¿Listo? Ya. Listo, profe. Eso es todo, ¿sí? Muchas gracias, señor. Bueno, entonces les agradezco la atención.